Buenas noches, profesor. El día de hoy sustentaremos nuestra monografía con respecto a un contrato de tipo compra y venta. La exposición la empezará Zulay Sandoval Yen. Luego continuará quien les habla, es Ronald Noblecilla Samamé. Después continuará Patricia Díaz Becerra. Luego Ana Claudia Alvarado Reyes y Sandra Ballena terminará con la exposición. Con este estudio se busca vislumbrar las nociones básicas del contrato y conocer sobre el contrato compra y venta. Para cumplir nuestro propósito, esta monografía se compone de 4 capítulos. El capítulo 1 posee las nociones generales de un contrato. El capítulo 2 habla específicamente de un contrato de tipo compra y venta. Y el capítulo 3 muestra un análisis de un contrato adicional sobre un pago de dinero por concepto de compra y venta de un terreno rústico. Terminaremos con las conclusiones. A continuación, Zulay Sandoval continuará con la exposición. En el primer capítulo hablaremos sobre las nociones generales del contrato. Para ello debemos saber qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, por la cual se crean, modifican obligaciones y relaciones jurídicas de contenido patrimonial entre ambos. Para que un contrato sea válido necesita contar con 4 elementos. El primer elemento, que es el consentimiento; el segundo elemento, que es el objeto; el tercer elemento, que es la causa; y el cuarto elemento, que es la forma. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento viene a ser el acuerdo de voluntad. Para que un consentimiento sea válido necesita 3 criterios. El primero es que el contrato debe ser entre mínimo 2 personas. El segundo criterio es que ambas partes deben tener la capacidad de obrar legalmente. Y el tercer criterio es que ambas partes puedan prestar su consentimiento libre y consciente. Otro de los elementos es el objeto. ¿Qué dice el objeto? Que las obligaciones que nacen del contrato recaen sobre cualquier tipo de prestación, ya sea de bienes o de servicios. El otro elemento es la causa. ¿Qué es la causa? Bueno, es el fin común entre ambas partes por el cual se celebra un contrato. Y finalmente, la forma. ¿Qué es la forma? Es el medio a través del cual se exterioriza el consentimiento de ambas partes. Esto puede ser de forma escrita u oral. El contrato también tiene distintas clases. Pueden ser contratos unilaterales, societarios, parciarios, gratuitos, consensuales, típicos, entre otras formas más. El contrato unilateral genera obligaciones para solo una de las partes. El contrato societario es en el cual intervienen uno o más sujetos para repartir entre sí ganancias mediante la formación de una persona jurídica nueva. Los contratos parciarios es en los cuales el contratante da el permiso de explotación de algo al otro usuario a cambio de una parte de las ganancias. El contrato gratuito genera un sacrificio patrimonial para una sola de las partes. El contrato consensual y el contrato típico son previstos y regulados por la ley. La formación de un contrato. Primero empieza con los tratos preliminares, la responsabilidad precontractual. En los supuestos normales, la celebración efectiva del contrato viene procedida de una fase de negociación, a la cual se le denomina tratos preliminares. En tanto no se alcance un acuerdo definitivo, los tratos preliminares no generan ninguna vinculación para las partes ni obligan a éstas a contratar. Sin embargo, ambas están obligadas a comportarse durante esa fase con arreglo a las exigencias de la buena fe. Por eso, en el caso de que una de las partes rompa injustificadamente los tratos preliminares o actúe de forma contraria a la buena fe, causando a la otra daños, generará o está obligada a indemnizar tales daños en virtud de la denominada responsabilidad precontractual. La perfección del contrato, la oferta y aceptación es la segunda parte. El contrato se perfecciona y obliga a los contratantes a partir del momento en que se produce el consentimiento o encuentro de ambas voluntades a través de la oferta y la aceptación, que constituye el final del proceso negociador. La oferta es una declaración por la cual una de las partes manifiesta a otra su voluntad firme y definitiva de obligarse a determinadas condiciones, en caso de que la propuesta sea aceptada. Puede tener el destinatario un sujeto determinado o una pluralidad de sujetos indeterminados. Su vigencia temporal puede venir establecida
por el propio oferente mediante la fijación de un plazo expreso o implícito. En caso contrario, habrá que entender que la oferta mantiene su vigencia, en tanto que no sea rechazada por el destinatario o revocada por el propio oferente. También se entiende que pierde su vigencia en caso de que el oferente fallezca o sea incapacitado antes de la aceptación, aunque tales circunstancias no sean conocidas por el aceptante. Por su parte, la aceptación es una declaración por la que el destinatario de la oferta manifiesta su voluntad firme y definitiva de obligarse frente a los oferentes en los mismos términos propuestos por éste. El paso número 3 es el momento y lugar de perfección del contrato. Cuando el contrato se celebra entre sujetos presentes, no hay dudas en cuanto que a la determinación del lugar y tiempo en que se considera celebrar el contrato. En cambio, el problema se plantea en el caso de la llamada contratación entre ausentes, es decir, cuando no están presentes los dos. La parte número 4, el paso siguiente es el precontrato. Se le denomina precontrato aquel contrato por el que ambas partes, una de ellas, se obliga bien de forma gratuita o bien al cambio del pago de una prima, a celebrar otro contrato. En el caso de que la otra parte así lo exija dentro del plazo determinado y en las condiciones pactadas en el precontrato. Efectos del contrato. Los contratos tienen varios tipos de efectos. Entre los más resaltantes está la obligatoriedad, que es el contrato que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y obliga a estas a cumplir no solo la expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe y a la ley. La irrevocabilidad. Una vez perfeccionado el contrato, ninguna de las partes puede revocarlo por su voluntad ni exigir una modificación. La relatividad se da en el caso de que el contrato solo se producen efectos entre las partes contratantes y sus causas de ambientes, dado que la cesión del contrato transmite al secesionario tanto los derechos como las obligaciones que correspondieran al cedente en el contrato original. Para su eficacia, resultaba imprescindible el consentimiento de la parte de éste. Continuará la exposición Patricia Díaz. Ahora hablaré sobre la ineficacia del contrato, invalidez e ineficacia funcional. Se habla de invalidez en general para designar aquellos supuestos en que un contrato es ineficaz por causas originales y estructurales, es decir, basadas en defectos que quejaban el contrato en el momento que se celebró. En nuestro derecho existen dos regímenes básicos de invalidez que se diferencian por sus causas y sus efectos. El primero es la nulidad absoluta o de pleno derecho. Es cuando el contrato está quejado de nulidad absoluta en los casos de inexistencia o ilicitud de alguno de sus elementos esenciales, como por ejemplo conocimiento, causa, objeto o forma, y también cuando el contrato infringe alguna norma o imperativa o prohibitiva. El segundo es la nulidad relativa. El contrato es meramente anulable en los casos de incapacidad o vicio del consentimiento de alguna de las partes. En estos casos no están en juego los intereses generales, sino solo el interés particular del sujeto aquejado por tales circunstancias. Por tanto, se deja en sus manos o en las de sus representantes legales decidir cuál es la suerte del contrato. Los regímenes más importantes de ineficacia funcional son los siguientes: rescisión, resolución y revocación. Las condiciones generales de contratos y protección de los consumidores. El modelo de contrato que regula SC es aquel en el que dos partes en condiciones de igualdad manifiestan libremente su decisión de vincularse después de un proceso de negociación. Se califica con esas expresiones aquellos contratos que se caracterizan porque su contenido viene total o porcionalmente predispuesto de forma unilateral por una de las partes, para aplicarlos con carácter general a todos los contratos de un determinado tipo que celebre en el ejercicio de su actividad, de tal manera que la otra parte no puede evitar su aplicación si desea obtener el bien o servicio de que se trate. La utilización de condiciones generales constituye una necesidad ineludible en el tráfico actual. Su uso es imprescindible en el ámbito de la contratación en masa, donde no es posible la negociación individualizada de cada contrato. Ahora el segundo capítulo lo continuará mi amiga Ana Claudia Alvarado.
El capítulo 2 se trata sobre el contrato compra-venta, que es un contrato mediante el cual una parte llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien mueble o inmueble a otra denominada comprador, la que a su vez se obliga respecto al vendedor a pagar el precio convenido en dinero. Los requisitos son que las personas que contraten sean capaces de contratar conscientemente, que se haya pactado un precio en dinero, que lo que se quiera comprar o vender se encuentre permitido por la ley, que el contrato guarde la forma establecida por la ley. En el caso del contrato compra-venta existen elementos que deben estar presentes en el acuerdo o la elaboración del contrato. Las características de este tipo de contrato son que es consensual, esto quiere decir que se perfecciona con el simple consentimiento, que es onerosa, hay un desprendimiento y un enriquecimiento recíproco para el vendedor, porque sale de su dominio pero ingresa el dinero a su patrimonio. También es conmutativa, en sus dos sentidos, salvo que sea compra-venta de bienes futuros o ajenos. También es un contrato de ejecución instantánea, compra-venta al contado o escalonada. Otra característica es que por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien al comprador a pagar y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero y no en otra cosa o servicio. Las partes de este tipo de contratos son: la primera, que los datos de las partes contratantes, que son los datos que señalan los nombres, DNI, si son casados o convivientes, y la dirección de cada una de las partes contratantes. Las cláusulas del contrato, que son las condiciones particulares del contrato. En las cláusulas se señalan las características del bien que se va a vender, la forma de pago y entrega del bien, así como también el motivo que podría generar el dominio del contrato. Otra parte es el lugar y la fecha del contrato, que se señalan al final del documento. La quinta parte son la firma de las partes. Por medio de la firma del documento se manifiesta su voluntad de estar de acuerdo con lo que dice el documento del contrato compra-venta. Elementos. El bien materia de la venta abarca objetos corporales e incorporales. Las características de los bienes. Los bienes deben existir al momento que se celebre el contrato. De no ser así, el contrato es nulo o por falta de objeto. El otro elemento es la venta de bienes ajenos, que es posible si el comprador conoce la situación. Si no es así, tiene derecho al saneamiento por evicción. Otra parte es el precio, que solo se puede dar en dinero y deberá ser fijado de mutuo acuerdo y no por la sola voluntad de parte. Sin embargo, el precio puede ser fijado por un tercero, a lo cual no podrá ser anulado, salvo que se apruebe que está actuando de mala fe para beneficiar a una de las partes. Los pactos que pueden entregar la compra-venta. La compra-venta con reserva de propiedad, el pacto de retroventa. El artículo 1588 señala que el vendedor tiene para ejercitar su derecho de resolución un plazo de 2 años tratándose de inmuebles y 1 año tratándose de muebles. Las obligaciones del vendedor. La primera es que el vendedor se compromete a transportar y entregar la mercancía en el lugar y en el plazo determinado. La dos, que el vendedor debe dar al comprador aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada. La tercera es que el vendedor debe pagar los gastos de aquellas operaciones de verificación, comprobar la calidad de la mercancía, medida, peso y recuento. La 4 es que el vendedor debe proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la mercancía. La 6 es que el vendedor debe proporcionar a pedido del comprador la información necesaria para obtener un seguro. Las obligaciones del comprador. La primera es que el comprador debe pagar el precio según lo dispuesto en la cláusula quinta del presente contrato. La 2 es que el comprador debe tener a propio riesgo y expensas a cualquier licencia de importación o autorización oficial. Y la tercera es que el comprador debe pagar los gastos previos al embarque de la mercancía.
excepto cuando la inspección sea ordenada por las autoridades del país de exportación. A continuación le cedo el pase a mi compañera Sandra, que hablará del capítulo 3. Bueno, yo hablaré acerca del capítulo 3, que es análisis del contrato adicional sobre pago de dinero por concepto de compra-venta de terreno rústico. Empezaremos con el consentimiento. En el contrato participan dos sujetos, los cuales son el señor José Manuel Suclupe Sandoval, quien participa como el vendedor, junto con el señor Ernesto González Díaz, quien es el comprador. Ambas partes tienen el consentimiento de poder comprar y vender respectivamente su propiedad y usarla para fines personales, de acuerdo a sus necesidades. Seguimos con el objeto. El objeto en venta es un bien ilícito, el cual específicamente se trata de un terreno rústico parcela denominada Palta, de 4.34 hectáreas, ubicado en el distrito agrícola de Ferreñafe. Sigue la causa, que viene a ser el contrato, se celebra con la finalidad de cancelar un pago adicional por el concepto de compra y venta de terreno rústico, donde primeramente se estableció el precio, que fue 56.420 soles. Luego el comprador, el día 24 de julio del año 2008, amortizó el monto de 5.500 soles. Después de la suscripción de la minuta y escritura pública correspondiente, el comprador dejó una constancia por la entrega de 4.500 soles. Finalizando con estos pagos, el comprador dejó la suma de 10.000 soles respecto al total pactado, y por consecuencia el saldo pendiente es de 46.420 soles, que fueron cancelados sobre la formalización del contrato y su formalización mediante la escritura pública traslativa de dominio. Seguimos con la forma. La forma viene a ser que el contrato, al estar pactado en un papel con la firma de todos los vinculados a la compra y venta, es un contrato escrito. En la clase de contrato, al ser un contrato donde tratan dos personas, un comprador y un vendedor, es un contrato bilateral, ya que el contrato bilateral es aquel donde una de las partes, ya sea el vendedor, se obliga a la entrega de un bien determinado, que la otra parte, es decir, el comprador, paga por este bien un precio determinado, el cual está pactado en un monto total de 56.420 soles. Seguimos con la clase de contrato, con la formación del contrato. En los tratados preliminares que se dieron entre el señor José Manuel Suclupe Sandoval y el señor Ernesto González Díaz, no se alcanzó un acuerdo definitivo, se llegó a tener una idea o supuestos precios establecidos por ambos, pero nada seguro en sí. Luego de conversaciones y negociaciones por ambos, el vendedor llegó a dar una oferta, la cual fue aceptada por González Díaz, aceptando las condiciones y obligaciones propuestas por Suclupe Sandoval. El contrato se celebró con ambas personas presentes, estando presentes el comprador y vendedor en la ciudad de Ferreñafe, firmando el contrato el 4 de febrero de la anualidad de 2009. Las características del contrato vienen a ser que se pactó conscientemente entre ambas partes, fijando el precio estimado por el vendedor. Además, el bien a vender está permitido por la ley, la cual no presenta ningún inconveniente en el momento de la compra y venta. Se cumplen las primordiales características de que es consensual, es onerosa, es un contrato de ejecución instantánea y transferencia de propiedad del bien. Seguimos con las partes, que primero es los datos de las partes contratantes. Tenemos primero al vendedor y comprador. El vendedor, que es llamado José Manuel Suclupe Sandoval, cuenta con las siguientes características. Es peruano, mayor de edad, católico, casado, identificado con el número de DNI 17420522. Con domicilio en Campiña, la otra banda, ubicado en el distrito de Mesones Muro, en Ferreñafe. El comprador, llamado Ernesto González Díaz, posee las siguientes características. Es peruano, mayor de edad, católico, con el número de DNI 27394672 y reside en la compañía Mamape en el Fundo Las Mercedes. Seguimos con las cláusulas del contrato. El contrato tiene como finalidad reconocer el pago adicional por concepto de compra y venta de un terreno rústico, donde el monto total es de 56.420 soles. Primeramente, el comprador pagó la suma de 10.000 soles de la deuda total. En el contrato se fija y reconoce que la deuda aún sigue vigente, quedando un saldo a la fecha de documentación de 46.420 soles. Seguimos con el lugar y fecha del contrato. El contrato se establece y se firma en la ciudad de Ferreñafe el día 4 de febrero del año 2009. En la firma de las partes,
Señalando la vigencia y acuerdo del contrato, se encuentra en la firma de los participantes José Manuel Sucrupe Sandoval y Ernesto González Díaz, además de los testigos de la compra y venta del terreno. Por último tenemos los elementos, que es el bien materia de la venta, que se trata de una parcela denominada Paltar en un tamaño de 4.34 hectáreas, que se encuentra ubicada en el distrito agrícola de Ferreñafe. Y las características de los bienes, que es el bien existe físicamente y estuvo comprobado por el mismo comprador, el señor Ernesto González Díaz, quien tuvo motivos para adquirir el terreno. Y por último el precio, que el precio es de las 4.34 hectáreas, fue fijado por los dos contratantes, que estuvo establecido en 56.420 soles, el cual fue reducido por un pago adelantado del señor Ernesto González Díaz como el monto de 10.000 soles, quedando como sal a pagar el monto de 46.420 soles. Seguimos con las conclusiones. La primera conclusión viene a ser que el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más sujetos. Para que éste sea válido es imprescindible el uso de estos elementos. Primero, el consentimiento, definido como acuerdo de las voluntades; el objeto, definido como las obligaciones y requisitos; la causa, definido como el fin esencial; y por último la forma, definida como medio a través de la cual se exterioriza el consentimiento de las partes. Como segunda conclusión tenemos el contrato compra-venta. Puede ser descrito como un tipo de contrato mediante el cual existen dos partes, vendedor y comprador. El primero es quien transfiere la propiedad de un bien inmueble o inmueble, en este caso el comprador, el mismo que está obligado a pagar el precio convenido en dinero. La tercera conclusión la va a decir mi amiga Ana Clara de Alvarado. El contrato expuesto en la presente monografía nos habla de dos sujetos, los cuales son el señor José Manuel Sucrupe Sandoval, quien participa como el vendedor, y con el señor Ernesto González Díaz, quien es el comprador. El inmueble a vender se trata de una parcela denominada Paltar, con un tamaño de 4.34 hectáreas, ubicado en el distrito agrícola de Ferreñafe. El precio de las 4.34 hectáreas fue fijado por los dos contratantes y estuvo establecida en 56.420 soles. Gracias.